Otra cosa que sucedió cuando estábamos en esta parte, me tocó ir a conocer a Honorio Cano, es un maestro que yo admiro mucho, y platicamos varias cosas, entre ellas la costumbre que se ha agarrado en los pueblos y que le pagan 50,000 pesos o 40,000 pesos a un grupo musical que viene y toca una noche, y a las bandas todavía se les sigue teniendo en un concepto bajo, ¿no? O sea, una banda si cobra mucho, cobra 35,000 pesos o 40,000 pesos en esta parte, y está los 5 días de la fiesta, ¿no? Decíamos, ¿por qué no algún día se lograra hacer como eran en las viejas orquestas? Que otra vez las bandas retomaran la importancia que tenían cuando se inició. No había grupos musicales con bocinas, ni luces, ni todo el show que se presenta. Es más, hasta tocan solamente covers de otros grupos musicales, ¿no? Toda esta parte se ha ido mezclando y hablábamos sobre esto, sobre todo porque él ha hecho un trabajo muy importante, que es ponerle letra a los sones. Algunos sones no son de su autoría, les ha puesto letra, y otros son completamente de su autoría, pues todos conocen Porque sabes que soy pobre, de las más famosas. Platicamos y dijimos, me parece una buena idea, y empezamos a hacer también piezas, porque creemos que podemos proponer buenas canciones, que podemos proponer muchas cosas interesantes, resultado de la vida en comunidad. Entonces, una de las piezas que vamos a tocar ahorita se llama Amor Serrano. Amor Serrano está pensado de la manera en que el concepto amor no existe en la sierra. Mi tía nunca me ha dicho que me ama, pero todos los días me demuestra que me quiere mucho porque está atenta conmigo. Entonces, eso es lo que perdura. A veces nosotros nos vamos a la ciudad, nos llenamos de ideas, leemos libros, y ahí nos enseñan una cosa que se llama amor. Entonces dicen, te amo, pero solo son palabras. Entonces el verdadero amor de las serranas o en los pueblos no se tiene por qué hablar, se tiene que solamente demostrar. Y esta rola que vamos a escuchar se llama Amor Serrano y habla precisamente sobre eso, ¿no? De la infancia, del amor de la madre, en este sentido, de eso que nunca te dice que te quiere, nunca te dice que te añora, solamente te demuestra su necesidad de abrazarte y te abraza. Entonces, espero que les guste mucho. Vamos a tocar Amor Serrano.